Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a un video especial de este canal. Yo soy Felo y estoy muy feliz de tenerlos nuevamente por aquí. Vayan poniéndose bastante cómodos y cómodas en sus asientos porque el día de hoy vamos a tener un video sobre folclore japonés, pero no como ese que yo hice sobre la música enka. O sea, el día de hoy vamos a dedicarle un video especialmente a un instrumento musical que yo nombré en dicho video. ¿Qué sucede? Que este instrumento es bastante importante dentro de lo que viene siendo el folclore japonés y ya tiene bastantes años existiendo, y aparte que es muy común escucharlo en muchas obras de animación japonesa, entonces decidí hacerle este video. Así que voy a tratar que tanto ustedes que están viendo este video como yo que lo estoy grabando, pues nos sintamos como que estuviéramos en el país del sol naciente, en Japón. Vamos allá. Les aviso de antemano que disculpen mi pronunciación del japonés. Yo sé que no es la mejor del mundo, pero la verdad es que por lo menos para mí es un idioma un poco complicado de pronunciar. Así que si por ahí cometo algún desliz, bueno, ya saben por qué es. Ok, hablemos del koto, que es como se llama este instrumento. ¿Qué se supone que es el koto? Bien es sabido que en Japón hay más de un instrumento sumamente importante, pero hay algunos que resaltan precisamente por la popularidad que estos tienen. Podemos encontrar también instrumentos como el shamisen y la biwa, también el mismo shakuhachi y los tambores taiko. Estos no son los únicos instrumentos japoneses que existen, sin embargo, son que sí los más famosos. Y eso es por decir algunos, porque si directamente vamos a la familia de las cuerdas o instrumentos de vientos japoneses, la lista es un poco larga. Pues el koto entra ahí, en la familia de las cuerdas. El koto es específicamente un instrumento cordófono. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que es un instrumento que produce sonido mediante la vibración de cuerdas. Ya aquí, seguramente se le vinieron a la cabeza algunos instrumentos famosos en Occidente. Por ejemplo, la guitarra produce sonido mediante la vibración de cuerdas. El bajo también, por decir dos de los más famosos. El koto también se caracteriza porque, escuchen esto, generalmente tiene 13 cuerdas. Generalmente. Hay sus excepciones, las cuales ya vamos a hablar más adelante. Pero generalmente y lo estándar es que tenga 13 cuerdas. Y algo que se puede resaltar también es que está inspirado en el gusheng chino. Para los que no sepan qué es un gusheng, aquí en pantalla se los voy a poner. Vayamos justamente a donde el koto aparece, en donde empieza a existir. El koto fue introducido en la historia de este país en la era Nara, era que comprende los años que les voy a poner aquí en pantalla. Recuerden que Japón es un país que tiene alrededor de 5000 años de historia e incluso un poquitico más. Entonces es normal que su historia se divida en eras. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ciertamente que el koto aparece en la era Nara. Cabe destacar que también tuvo mucha fuerza durante la era Heian. De hecho, grandes compositores como Yasuhashi Kengyo usaron este instrumento para grandes clásicos de la música tradicional japonesa. Rokudan no Shirabe es una de sus obras más notorias que utiliza este instrumento, y a continuación la vamos a escuchar. Y no es el único caso, porque el señor Michio Miyagi, no el señor Miyagi de Karate Kid, no, este Miyagi también utilizó el koto en una canción llamada Mar de Primavera. En japonés se dice Haru no Umi. Entonces, como pueden ya ver y como pueden ya darse cuenta, este es un instrumento extremadamente importante dentro del folclore japonés. Sucede algo muy interesante, y es que al transcurrir los años, no es que este instrumento se quedó siendo utilizado solamente en música tradicional japonesa. También
se llegó a utilizar en géneros más contemporáneos, como bien fue la música enka en su momento. Lo que pasa es que ya desde aquel entonces hasta acá ha pasado ya bastantes años, pero no deja de ser música contemporánea, por lo menos de aquel entonces. Es muy importante saber eso porque mucha gente cree que la música enka es música tradicional japonesa. No, es un género típico de Japón, sí, eso sí es verdad, pero no es música tradicional japonesa. El enka es una cosa y la música tradicional pura es otra muy distinta. Ahora sí, hablemos de los tipos de koto. Yo les dije hace un rato que este instrumento está compuesto generalmente por 13 cuerdas, pero hay sus excepciones. Precisamente es aquí cuando vamos a hablar de los tipos de koto. Al igual que con los bajos eléctricos, sucede que bueno, el estándar es un bajo de 4 cuerdas, ¿no? Ese es como si fuera el koto de 13 cuerdas, pero también existen ejemplares de 5 cuerdas, 6 e incluso más. Bueno, esas son las variaciones que hay, y esos bajos tienen sus funciones dependiendo de quién lo utilice y para qué, o simplemente para no cambiar de afinación el de 4 cuerdas, que a veces resulta ser un poco incómodo. Con el koto sucede algo parecido. Hay ejemplares de 17 cuerdas. ¿Están escuchando? 17 cuerdas. A eso se le llama Yushichigen. Así, Yushichigen, no con S, con C, o sea, de chi. Esos son los kotos de 17 cuerdas. Hay también ejemplares de 25 y 30 cuerdas. Y escuchen esto, porque esto no es como que, bueno, sabiéndolo lo van a encontrar por ahí. No, escuchen bien. Existe un koto de 80 cuerdas, como están escuchando. 80 cuerdas. ¿Y qué sucede? Porque no se le ve tan común como los otros kotos. Además de que es extremadamente grande, este ejemplar desapareció en un bombardeo a Tokio. Entonces lo que hay en la actualidad relacionado con el koto de 80 cuerdas es un ejemplar que es una réplica, o sea, es una copia de lo que fue el koto de 80 cuerdas que Michio Miyagi diseñó. Y de hecho se puede ver precisamente en el museo de Michio Miyagi. Ahora la pregunta del millón, porque ya hemos hablado de cómo está hecho este instrumento, también hemos hablado de canciones donde aparece. La pregunta del millón, ¿cómo se supone que se toca un instrumento de tantas cuerdas? Les apuesto que esa pregunta no se la hacen con un arpa, por ejemplo. Este ejemplar se toca con lo que aquí en Latinoamérica llamamos vitelas, uñas, púas, pajuelas, plumillas. Hay unas uñas, si así quieren llamarle, específicas para tocar koto, se llaman tsume, o sea, con T primero, tsume, como que dijeras tsunade. Bueno, así, tsume se llaman. Están hechas de bambú o de marfil y se colocan en los dedos. Aquí en pantalla las van a ver. Son como un cuadradito, así que te los pones aquí como si fuera un anillo. Y lo otro, que es que precisamente por su tamaño, es un instrumento que se suele colocar en el piso para tener mayor control de las cuerdas al estar en sentido horizontal. Tiene 180 centímetros de largo y está fabricado con madera de kiri. Y este instrumento se sigue utilizando durante ceremonias religiosas como las que hacen en los templos budistas. Y también en festivales. Y bueno, esto que van a escuchar a continuación es cómo suena un koto sin ningún instrumento más acompañando. Únicamente el koto sonando. Aprécienlo. Ahora, hay un montón de instrumentos japoneses que son importantes, pero hay unos cuantos de esos numerosos instrumentos que son los de mayor popularidad. Si ustedes lo piden, si el público lo grita, pues yo puedo hacerle un video a esos instrumentos que son tan importantes, a los más populares, por si les interesa, porque el contenido, por ejemplo, del shamisen puede que sea bastante bueno para ustedes, pero ahí se las dejo, ahí se las pongo. Y bueno, amigos y amigas, si el video les gustó, recuerden darle like,
compartirlo, suscribirse para que más personas tengan noción y aprendan sobre este tipo de música que quizás no conocen del todo o por lo menos tienen una idea por ahí. Bueno, para que se les aclare un poquitico más, ahí abajo les dejo el link de Sessions, que es donde estoy dando en vivos todos los martes y todos los jueves y a veces los fines de semana. Y bueno, sin más nada que agregar, amigos y amigas que aman la música tanto como yo me despido, así que adiós.